Imagínense que, Digan las pips. pero les causaron un grave daño. ¿Están las personas obligadas a pagarme? ¿Qué cosas debo de probar yo para que me paguen? ¿En qué escenarios procedería una sentencia a mi favor? Pues quédate porque hoy vamos a hablar sobre la reparación del daño emergente y del lucro cesante enmarcado en un ámbito contractual. Comencemos. Bienvenidos jóvenes de nuevo, ya teníamos días de no vernos en este canal. Vamos a empezar hablando sobre los requisitos que deben de cumplirse para que haya una verdadera reparación por el lucro cesante y el daño emergente en el sentido contractual. El primero de ellos es que efectivamente debe de existir una infracción a la obligación, porque si no es como, ¿qué me van a tener que reparar? Segundo, obviamente, es que esa infracción a la obligación haya causado un daño emergente o un lucro cesante. Tercero es que la infracción pueda ser imputable al deudor en un grado de culpa o de dolo. El cuarto es que el deudor se haya constituido en mora y finalmente que el demandante haya cumplido por su parte del contrato o en caso de no haberlo hecho se allane a cumplir, especialmente cuando el contrato es bilateral. Pero ¿qué significan cada una de estas cosas? Vamos a verlas una por uno. Las primeras dos lo que implican son lo siguiente. Tiene que existir la falta de cumplimiento de la prestación que es objeto de la obligación y que esto es precisamente lo que caracteriza al acto como ilícito o antijurídico. Ya sabes que en este canal hemos hablado de cómo se configura el acto ilícito o antijurídico. Si no lo has visto te lo dejo acá arriba, pero recordamos rápidamente entonces que las formas en que se puede infringir la obligación según el artículo 1427 del Código Civil de El Salvador son tres. La primera de ellas es no cumplirlo para nada. Esto es lo que podemos conocer como un incumplimiento propio y absoluto. Como la niña entonces de las novelas que dice, ¿me vale? El segundo es cuando la vamos a cumplir, pero de manera imperfecta. Como por ejemplo que ustedes le contrataron a alguien para que les pintara la casa de blanco, pero se las pintó de gris. ¿Cumplió con el contrato de pintar la casa? Sí, pero lo hizo de manera imperfecta. Y el último es cuando se ha cumplido, pero de forma retrasada. Tenía que pagar la deuda de mi carro ayer, pero la pagué hasta hoy. ¿Pagué? Sí, pero lo hice tarde. La doctrina nos hace algunas aclaraciones adicionales porque el Código Civil salvadoreño se queda un poco corto en explicarnos cuándo es que realmente hay una infracción de la obligación. Porque puede que estemos dando cumplimiento de obligaciones primarias, pero también hay cumplimiento de obligaciones complementarias o accesorias, como lo que conversamos justamente de que te pinta la casa de un color y lo habías requerido de otro. Lo que ocurre es que generalmente cuando se incumple un deber accesorio, como el pintarla de otro color, si no se pactó expresamente, esto podría significar un cumplimiento parcial o defectuoso. Pero hay ocasiones en las que esa selección de color sí es parte de lo esencial del contrato, por lo cual podríamos hablar incluso de un incumplimiento completo, absoluto. ¿Por qué? Porque la obligación no se realizó en su esencia, que era pintarla de blanco y se pintó de otro color, por lo que se entendería como que si nunca se cumplió nada. Por eso es que la doctrina, cuando tenemos obligaciones de resultado, requiere que el incumplimiento sea sobre lo esencial o principal, porque de incumplirse el deber accesorio no daría un lugar a los perjuicios. ¿Qué ocurre entonces en El Salvador? Pues la verdad es que la ley no dice, tenemos ahí el gran problema. Tenemos entonces algunas posturas bastante literalistas que lo que exigen es que no importa el tipo de incumplimiento, ya sea de algo accesorio o de algo principal, incumplimiento es incumplimiento. Y eso lo que daría entonces es automáticamente una infracción a la obligación. Aunque si nosotros aplicamos principios constitucionales que también se ven como principios generales del derecho, como el de la buena fe o también el de la interpretación pro negocio, podríamos esperar de que solamente sea por un incumplimiento de lo principal.
pero a la fecha pues no tenemos mayor información para decirlo, así que hay que tenerlo en consideración. Y esto mismo ocurre frente a la cláusula que todos los contratos bilaterales regulan de manera tácita, que se conoce como condición resolutoria, que también prevalece esta postura literalista en El Salvador, en el sentido que si hay algún tipo de incumplimiento, principal o accesorio, da lugar a que la contraparte pueda solicitar por vía judicial la extinción de ese contrato, aplicando precisamente la característica de la condición resolutoria tácita. Ahora bien, en el segundo elemento es que después de que se considere que ya hay una infracción de la obligación, tiene que haberse causado un daño emergente o un lucro cesante como consecuencia de ese incumplimiento. En otras palabras, necesitamos la existencia de un nexo causal entre el perjuicio, ya sea el daño emergente o lucro cesante, y la omisión o el acto indebido. ¿Qué implica esto? El artículo 1429 dice que si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeren o pudieran preverse al tiempo del contrato. Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata y directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. ¿Ven? El Código Civil entonces nos exige que el incumplimiento sea de las obligaciones primarias o de las secundarias, para poder obtener entonces un incumplimiento total, parcial o incluso un cumplimiento imperfecto. Pero lo que exige aquí es que sea una consecuencia inmediata o directa del actuar de la contraparte dentro del contrato. Esto significa entonces que se exige por aquí que haya un poco de dolo o de culpa en su actuar. ¿Cómo así? ¿A qué nos referimos con que haya dolo o culpa y que esto es lo que provoque precisamente ese daño emergente o lucro cesante? Pues ahí es donde pasamos al tercer elemento. Pero como el tiempo ya se nos acabó, lo vamos a tener que ver en una segunda parte de este video. Se las dejo aquí a continuación para que puedan seguir aprendiendo. Nos vemos en ese otro video.